muchos sueños, perdieron bienes que habían acumulado con mucho sacrificio, se deterioró la cultura, la salud, todo lo que fue el empobrecimiento de nuestro país, porque esta dictadura cívico-militar llegó el 24 de marzo de 1976 con un plan, un proyecto perfectamente definido, elaborado y puesto en práctica. Por eso decimos que era cívico-militar, porque no era solo de los uniformados, también los civiles, sobre todo del poder económico, la oligarquía, estaban directamente implicados en esta y en las tantas dictaduras que tuvo la Argentina desde 1930. Permanentemente usurparon el poder ilícitamente, sacando al gobernante elegido por el voto popular y constitucional para instalarse y decir que siempre venían como salvadores de la patria, pero lo que venían era a seguirnos dominando en lo cultural y en lo económico. Solamente un periodo pudo terminar el entonces gobierno del general Perón para hacer un segundo gobierno, y en ese sí irrumpieron nuevamente las Fuerzas Armadas, y esa vez hubo crímenes aberrantes, porque bombardearon la Plaza de Mayo, centro neurálgico e histórico de Buenos Aires, matando a centenares de personas que iban a trabajar, incluso un ómnibus con niños de escuela murieron porque iban a visitar el museo de la Casa de Gobierno. Fusilaron, hubo fusilamientos y proscripciones. Pero la respuesta social de esa época, del 55, esto fue en 1955, yo, que era joven, no la vi. No vi carteles, pancartas, listas, mujeres, hombres buscando la responsabilidad de esas muertes, de esos fusilamientos. Por lo tanto, tengo una responsabilidad social de no haber hecho nada entonces, porque teníamos falta de cultura democrática y además quizá estábamos siempre en la antinomia de los gobiernos populares, de los gobiernos progresistas. Éramos parte de una sociedad educada de esa manera, mal educada, por los medios de prensa, que si bien a veces no había televisión cuando empezaron los primeros golpes de Estado, bueno, existían los periódicos y la radio. Y nosotros aceptábamos la historia oficial sin cuestionarla, salvo la clase obrera, que era la más fuerte y contestataria, y los estudiantes. El resto era un día más que no se trabajaba, se escuchaba la marchita y el comunicado número 1 anunciando a estas personas delincuentes. Nadie las llamaba delincuentes, se aceptaba. Eso estamos aprendiendo ahora, esa cultura democrática con estos 27 años felices de gobiernos constitucionales que tenemos por primera vez en la Argentina. El estar acá hoy, aparte de contar esta historia personal e institucional y de mi país, quiero, para no olvidarme, retomar eso de que yo llegué en 1980 a este país nuevamente, a San Pablo, país, Brasil, que nos recibió con los brazos abiertos, país que tenía sus gravísimos problemas para resolver, pero que sin embargo
pasaron muchos exiliados que después tuvieron un destino por las Naciones Unidas, por el ACNUR en otros países, pero que el primer paso para salvar su vida fue llegar generalmente a San Pablo. Ahí existía un arzobispo, Monseñor Arns, un amigo, un hombre de la verdadera iglesia que queremos todos, un hombre que se jugó y que lamentablemente ojalá esté equivocada, vive felizmente, pero está como olvidado en algún lugar. Qué bueno sería que se lo recordara y se lo homenajeara como merece, porque encontrar el amparo de una iglesia que en nuestro país, lejos de denunciar la dictadura, la apoyaba, denunciaba a los feligreses, aprovechaba nuestro dolor cuando íbamos a pedir que nos ayuden siendo católicas para saber dónde estaban nuestros hijos y nuestros nietitos, y aprovechaban la confesión para sacarnos información, y además denunciaban hasta la propia familia, salvo honrosas excepciones de unos 5 o 6 obispos dignos como Monseñor Arns. Junto a él estaba un queridísimo amigo, Jaime Wright, que era de otra iglesia, pero que estaba al lado como si fuera el secretario, el adjunto, y estaba este organismo que ya no existe, pero que lo recordamos, lo llevamos en el corazón, Clamor. Clamor estaba constituido por un grupo de personas que tenían el trabajo de la historia de lo pasado en Brasil, pero también amparar a los que estábamos sufriendo las dictaduras. Los primeros 2 niños que encontramos, las abuelas de Plaza de Mayo, los nietos buscados, los encontramos gracias a Clamor, porque desde Chile llegó la información de que había 2 niños adoptados por gente buena, que habían sido encontrados abandonados en una plaza de Santiago de Chile y que fueron dados en adopción, pero por sus características respondían a ser argentinos y víctimas de esa dictadura en Argentina. Y ahí, con ese contacto y esa información, nos contactamos ya sabiendo, presumiendo quiénes eran 2 chiquitos, un niño y una niña, 4 años, 2 años, que luego de secuestrar a sus papás fueron cruzados la cordillera de los Andes para abandonarlos en una plaza. Su abuela era uruguaya, sus papás también. Nos contactamos con ella, se contactó, viajó, vio de nuevamente a sus nietos. Son los hermanitos Julien y Guisonas, acá el compañero se va a acordar. Y para nosotros fue el triunfo de la verdad sobre la mentira, de la reunificación de la familia. Los papás nunca aparecieron, pero también nos fue dando la dimensión de que no era casual que nuestros nietos no fueran entregados a las abuelas para que los criáramos como pensábamos inocentemente, la ley de la vida, lo humano, esperando el regreso de papá y mamá, las abuelas criar. Todas preparamos un ajuar, un espacio y la ilusión. Ahí nos dimos cuenta, con esos chiquitos cruzando la cordillera, que el propósito era que esto no pasara. Fuimos avanzando, estas mujeres que comenzamos primero solas, cada una en el momento en que su hijo no volvió. No fueron todos el 24 de marzo del 76 secuestrados, algunas antes, en el 75, cuando ya en la Argentina había un gobierno constitucional de una mujer muy débil e inoperante, que fue Isabel Perón. Ya funcionaba una agrupación AAA, Alianza Anticomunista Argentina,
que se ocupaba como de anunciar lo que iba a venir, porque secuestraban a opositores y los asesinaban, solo que dejaban el cadáver a la vista. Ya empezamos, los padres de nuestros hijos militantes opositores. En el caso particular mío, Laura, la mayor de mis hijas, era estudiante en la Universidad de La Plata y pertenecía a la Juventud Universitaria Peronista. Ya nos empezamos a preocupar de que esa mano negra se iba a presentar de otra manera, que fue lo que ocurrió el 24 de marzo. Ahí tomamos conciencia y nos dio tanto miedo. ¿Y cómo queríamos salvar a esos hijos? El modo de decirles que los queríamos salvar era proponerles algo casi impúdico. Decirles: no hagas más nada, no hables, no pienses, no manifiestes, andate del país. Todo esto recibía como respuesta: no. Mi lugar está en mi país, mi lucha está acá. Cuando un día a mi hija Laura le dije: Laura, te van a matar, tenía apenas 20 años, la secuestraron con 22. Te van a matar, ¿por qué no salís del país? No, porque mi misión está acá. Y me dice: mamá,